Bienvenidos al Faro y al Microscopio de la Salud. Finalmente llegaron las vacunas de Rusia y hay un dato muy importante, no las aprobó el ANMAT, las aprobó directamente el Ministerio de Salud con una resolución de Ginés García. Y hay un dato que quiero que tengan en cuenta, muy importante. El día anterior a la aprobación del Ministerio de Salud, el ANMAT registró y autorizó la vacuna de Pfizer. En la página oficial del ANMAT están también para ser aprobadas la vacuna de Johnson & Johnson y la de Moderna. Es muy importante estos datos para que tengan en cuenta con qué nos vamos a encontrar. Aparte de hoy, como siempre nos acompaña, está con nosotros formando parte de este equipo Andrés Klipan. Hoy tenemos la visita del doctor Daniel Ballesta, que es jefe del Departamento de Cirugía del Hospital Santoyani, aparte de director de la Fundación Instituto Superior de Ciencias de la Salud. Bienvenido, Daniel. Bueno, muchas gracias por la invitación, Claudio. Una de las cuestiones que queremos preguntarte y vamos a desarrollar, aparte del tema de vacunas, es cómo el hospital, uno de los hospitales que fue cabecera, lo que llamamos línea roja, en la atención del coronavirus. ¿Cómo fue la organización de esa logística para prever lo que ha pasado en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, el Hospital Santoyani, como bien decís, fue designado dentro del anillo rojo. La ciudad se dividió en tres anillos, rojo, amarillo y verde. El Santoyani fue elegido con 2 o 3 hospitales más, seguramente por su alta complejidad y su capacidad de respuesta, con un excelente recurso humano. Lo que hicimos fue tener en cuenta primero que el Hospital Santoyani es un hospital de agudos y es centro de derivación de muchísimas patologías dentro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y dentro del país. Básicamente tenemos derivaciones neuroquirúrgicas, cardiovasculares, de microcirugía. Tenemos un helipuerto, o sea, somos centro derivador de trauma, con lo cual fue difícil adaptar, digamos, a todo el hospital para atender a la pandemia que se nos venía y dar respuesta y seguir siendo operativos en todo lo que es lo agudo. Para eso se activó, digamos, un comité de emergencia que ya venía trabajando en el hospital en los últimos años, que se ocupaba básicamente de lo que son los eventos internos y los eventos externos al hospital. El Santoyani participó en varios eventos, como son Cromañón, AMIA, 11, tragedia de 11 y demás, o sea que teníamos un equipo bastante entrenado con respecto a respuestas de eventos externos. El comité de emergencia está formado básicamente por todos los jefes de departamento, está conducido por el director, el subdirector del hospital, el director, el gerente operativo. Las gremiales forman parte también de este cuerpo y sesiona permanentemente, o sea, estamos en contacto permanente, armando toda la planificación para dar la respuesta. Es un resumen que te puedo hacer rápidamente de lo que se hizo. Básicamente lo más dificultoso fue que hubo que redistribuir áreas, redistribuir personal, redistribuir roles, o sea, hubo servicios que no estaban acostumbrados y que no pertenecían, digamos, a lo que es una pandemia. Básicamente, ejemplo, cirujanos que tuvieron que ir a áreas de hisopado, cirujanos que tuvieron que ir a colaborar con clínicos, administrativos que fueron destinados a otros roles, hubo que armar accesos a las puertas principales con los triage. El gobierno de la ciudad colaboró con un aporte importante en cuanto a esos recursos físicos, fueron previstos respiradores, monitores, se colocaron las UFU, que todavía están en actividad en la puerta de los hospitales, básicamente para contener a los pacientes que nosotros llamamos verdes, que son los pacientes que pueden ser contenidos fuera del hospital, fueron hisopados o testeados y fueron derivados a otros lugares, con lo cual nos facilitó un poco el manejo interno de los pacientes amarillos y los pacientes rojos. Doctor, recién nombró la palabra pandemia, ¿sí? Y toda la logística que hubo alrededor de ella en el hospital. Pero por la pandemia, ¿qué enfermedades se han dejado de tratar porque los pacientes tenían temor de llegar al hospital? Bueno,
En realidad la primera premisa que tuvo el hospital fue seguir siendo operativo. Es cierto que en un primer momento hubo un cierre de consultorios externos, básicamente porque se trató de reducir el número de gente que circulaba dentro del hospital. Básicamente los servicios que conservaron la actividad fueron los que hacían diagnóstico de patologías tumorales o de patologías agudas. Pero es cierto, por ejemplo, que por el mismo miedo del paciente a concurrir al hospital, hubo pocas consultas o bajas consultas en lo que es sintomatología cardiológica, por ejemplo, en lo que es donaciones de sangre, faltaron donantes de sangre, en todo lo que es atención odontológica, en todo lo que eran estudios endoscópicos. O sea, esos fueron, digamos, los que más sufrieron. Las vacunas lo mismo, o sea, los planes de vacunación en parte fueron retrasados o abandonados, y las listas de espera quirúrgica, obviamente, si bien el hospital durante la pandemia continuó operando en un 70%, se hicieron alrededor de 2.200 operaciones, dentro de esas 80 pacientes COVID positivos. De todas formas, la lista de espera, obviamente, ya veníamos con un atraso que es el habitual de todos los servicios. Eso se agravó, obviamente. Doctor Ballesta, ¿es cierto que hoy hay listas de esperas de cientos de pacientes para operarse de ciertas patologías? ¿Y cuándo cree que puede recuperarse el normal funcionamiento? Digo porque no terminamos la primera ola, pensamos que va a haber un rebrote y me preocupa qué va a pasar con el inicio del nuevo año y con la salud pública. Las listas de espera están siempre, o sea, la demanda es infinita. Es cierto que para introducir un paciente a quirófano durante la pandemia nosotros tenemos que tener el cuidado de saber primero tratar de no operar un paciente COVID positivo, porque sabemos que el postoperatorio de un paciente que después desarrolla un COVID positivo en general tiene peor pronóstico o puede complicarse. O sea que nosotros, si bien no estaba indicado, como teníamos los medios, se hicieron hisopados prequirúrgicos a todos los pacientes que entraban a quirófano. Después se resolvió tener un quirófano específico para pacientes COVID, separado del resto. El personal empezó a aprender a manejarse con este tipo de patología tan transmisible. No tuvimos problemas dentro del personal, digamos, de contaminación interna por contactos directos con pacientes. O sea que creemos que si habilitando el 100% de las cirugías y dejando los servicios de pronto seleccionar el tipo de pacientes que uno va a operar, obviamente no podemos operar pacientes que después van a requerir una cama en terapia, porque las camas en terapia las tenemos que resguardar por los pacientes que se complican de COVID, ¿no es cierto? Pero básicamente estamos en eso, se está tratando de dar respuesta dentro de las posibilidades que tenemos y adaptándonos a la realidad de la pandemia. Es cierto que hay pacientes que han dejado de concurrir al hospital, ejemplo de patologías benignas como son hernias, que obviamente pueden esperar un tiempo más, pero tienen una complicación. O, por ejemplo, pacientes con litiasis vesicular que también tienen un riesgo de complicación y que lo ideal es operarlo a la brevedad. Pero siempre estamos en estos momentos priorizando, ya te digo, lo que son pacientes oncológicos, lo que son fracturas, pacientes oncológicos, por ejemplo, que terminaron tratamiento quimioterápico o radioterápico y ya están en etapa quirúrgica. O sea, básicamente nos tenemos que manejar dentro de ese margen. En la última semana volvieron a aumentar los casos de COVID positivo. ¿Cómo impactó en el hospital? Bueno, interesantísima la pregunta porque nosotros, el comité sigue funcionando en forma permanente. Es cierto que ahora estamos en periodo de licencia, o sea, el personal está agotado, no han tenido licencia de ningún tipo durante todo el año, o sea que se tomó diciembre y enero para tratar de que esa gente tenga un periodo de descanso. Estamos tratando de no desactivar determinadas áreas, si bien terapia intensiva en estos momentos la tenemos bastante tranquila. Estamos viendo en la SUFU, que son las unidades febriles que están frente a los hospitales, que los testeos empiezan a aumentar.
Es cierto que ha venido mucha gente que quería viajar y que hemos aumentado el número de testeos y por lo tanto ha aumentado el número de positivos también, pero por lo que estamos viendo dentro del comportamiento social y demás, el comité de emergencia está en alerta nuevamente. A partir del día lunes vamos a hacer una nueva reevaluación de básicamente el recurso humano con que contamos. El recurso físico por el momento creo que estamos bien, el hospital dio una buena respuesta. Están varias horas, digamos, hay zonas que están bien adaptadas y el personal está más entrenado que en la ola anterior. Se siguen haciendo testeos al personal. ¿Y cómo se preparan para recibir la vacunación el personal de salud? La verdad que los testeos se están haciendo, se estuvieron haciendo, se espaciaron cada 15 días en estos momentos. La verdad que no hablé mucho con los colegas porque esto de la vacuna es nueva, no sabemos cuándo iba a empezar la vacunación y demás. Pero bueno, supongo que si están dadas las garantías, se va a vacunar. Obviamente estamos un poquito preocupados con respecto a esto de que se va a vacunar primero al personal de salud, que es lo lógico, pero hay muchísimas jefaturas que están por arriba de 60 años. Nosotros tenemos alrededor de 70 médicos que han pedido licencia desde principio de año, de profesionales de la salud, y hay otros que han seguido trabajando, aún perteneciendo a grupos de riesgo, ¿no? Volviendo a la vacuna rusa, el personal médico, de enfermero, de salud del hospital de ustedes, que tienen menos de 60 años, ¿tiene la confianza suficiente para vacunarse igual? Si el protocolo no está aceptado y no está normatizado que se pueda aplicar con seguridad a mayores de 60 años, seguramente el personal de salud no se va a vacunar. Hablo de los menores de 60. Sí, sí. ¿Se van a vacunar o no? Pienso que sí. ¿Tienen confianza en la vacuna rusa? Tenemos confianza en las autoridades de la ciudad. ¿Y cuál es el protocolo que usted menciona? Con respecto a la aprobación a mayores de 60 años. O sea, una vez que esté científicamente probado y publicado donde corresponde que esa vacuna es segura para mayores de 60 años, seguramente la población... ¿Los menores de 60? Los menores de 60, si está aprobada, ingresó al país y está para ser distribuida, supongo que se va a vacunar. Solo la vacuna Sputnik 5 o B publicó la fase 1 y 2. La fase 3 termina en mayo del 2021 y recién la semana que viene va a empezar la vacunación en Rusia de los mayores de 60. Y para que todos puedan entender de qué estamos hablando, no hay publicación científica en una revista científica con revisión de pares, como sí lo hay en otras vacunas que ya tienen aprobación, como la de Pfizer, y la que va a tener Moderna, y la que va a tener antes de fin de año la de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Por eso hay cierta reticencia que la Argentina compró, hay que decirlo con todas las letras, una vacuna que no está aprobada por ningún ente internacional aprobado, solo tiene aprobación del Ministerio de Salud. Y marco otra vez lo que decíamos al principio de esta entrevista, que el ANMAT, la noche anterior a las 11 de la noche, aprobó la de Pfizer, pero no comunicó la resolución por el Ministerio de Salud. Le traspaso a usted la pregunta que le hacía recién al doctor. Si la ANMAT no aprobó la vacuna rusa y lo aprobó el Ministerio de Salud de la Nación, es decir, ¿quién la compra? Pero no lo hizo el ANMAT. ¿Es riesgoso o no vacunarse con la Sputnik? No sabemos si la vacuna es buenísima, buena, mala o regular. No hay datos científicos. Y la verdad que vacunarse a alguien con una vacuna, que hay que hacer una aclaración para que todo el público pueda entender. Las aprobaciones que hay, ninguna es definitiva. Son aprobaciones de emergencia por un año porque está en desarrollo la fase 3. El problema es que compramos y trajimos una vacuna que no tiene aprobación ni comunicación científica. Si vos me preguntaras, Andrés, no me lo preguntaste hoy, sí otro día, sí. Si yo me vacunara, no me vacunaría con una vacuna que no tengo la aprobación. Lo digo públicamente para que quede totalmente claro. Si tuviera aprobación, consiguiéramos la de Pfizer, que parece que estamos en tratativa, o la de Oxford, sí lo haría. Sí. El presidente de la Nación dijo que iba a ser el primero en vacunarse, el segundo el ministro, y vos me dijiste que no ibas a ser el tercero en vacunarse.
Pero ahora resulta que no se puede vacunar ni el presidente, ni Ginés González García, ni el presidente Putin. La verdad que no se puede vacunar ninguno de los tres porque no hay pruebas científicas ni de ensayo porque van a empezar recién esta semana. La vacuna se probó y no se publicó de 18 a 60 y lo que hay es comunicado del Instituto Gamaleya, que es el que produce la vacuna, y con dos datos muy interesantes. Rusia tiene prohibido vender vacunas al exterior. Argentina le dio 300.000. De hecho, las próximas dosis van a venir de Corea del Sur o de la India, no está claro. Y prometió el ministro Ginés García que va a haber viajes de a 1 millón en aerolíneas argentinas. Quiero dar un dato que me pasó nuestro amigo que hace una edición estupenda, que el ministerio no tiene logística para refrigeración y ha alquilado un depósito refrigerado de vegetales en la zona norte de la ciudad, en Pilar, y en Capital me cuentan que alquilaron un frigorífico para que esta vacuna rusa, que no es como la de Pfizer, que tiene que estar a menos 70, tiene que estar entre menos 18 grados y menos 20. Pero desde que se descongela hay 10 minutos. La ciudad y la nación emitió un comunicado de 5 pasos para que los médicos la puedan aplicar. Para entender, ¿no? Quienes no conocemos cómo son los pasos científicos que se dan, la vacuna rusa fue aprobada por el Ministerio de Salud de la Nación. Se va a repartir a las distintas jurisdicciones. ¿Con eso alcanza o cada jurisdicción además tiene que aprobarla? No, supongo que no soy experto en el tema, supongo que cada jurisdicción ya está aprobada, una vez que la aprueba la Nación. Cada jurisdicción después hará cómo se hará la distribución. Por lo que tengo entendido, se hizo la distribución de estos números, de estas cifras que se estuvieron barajando, de acuerdo al número de profesionales de salud que tiene cada región. Usted tiene más de 60 años. Sí. Si tuviese menos, ¿se vacunaría con la vacuna rusa? Sí. Mira, yo creo que me parece que es muy importante la parte de comunicación. Y me parece que cuando uno se va a vacunar, lo escuchaba el otro día justamente, cuando uno se va a vacunar contra el sarampión o la triple viral, no pregunta ni dónde se fabricó, ni quién la trajo, ni cómo se conserva. O sea, uno confía en las autoridades que la aprueban para ser distribuida y para ser aplicada. Sí, pero son vacunas que hace años ya han demostrado su efectividad y si tienen o no secuelas, y esta vacuna ni siquiera ha sido publicada en una revista científica, los resultados. Sí, bueno, fue aprobada, digamos, con un rótulo que es de emergencia. O sea, eso lo dice todo. O sea, que es en emergencia significa que hay alguna fase que no se terminó de cumplir. Eso es lo que aceptamos. Supongo que eso es lo que acepta el gobierno para poderla distribuir. Pero otras vacunas sí se han probado la fase 3. Sí, porque ha habido más tiempo. El tema acá creo que es un tema entre tiempo y costo en cuanto a lo que se viene y lo que se está viendo. La idea de la vacuna creo que es tratar de limitar o mitigar la fase 2, que ya no sabemos si está en el país, y eventualmente la fase 3. Ahí hay una cosa que hay que recordar muy importante, que la mayor tasa de mortalidad en la Argentina, que estamos superando los 43.000, 44.000 muertos, es que el promedio de vida de mortalidad está arriba de los 72 años y por eso llama la atención que traigamos una vacuna que todavía no está aprobada en los mayores de 60. Y hay una cosa que hay que decir claramente, que se hizo una ley que siempre recuerdo que se aprobó mientras estaban las tomas de Guernica por Graboy, que protege a los laboratorios y hace que sea legal en el punto 8 que la ANMAT solo registre y que el Ministerio de Salud autorice. Si no, no se podría hacer porque siempre, hasta ahora, la aprobación de una vacuna dependía de la inscripción en el ANMAT. Por eso la ANMAT se diferenció y el día anterior aprobó la de Pfizer y el Ministerio de Salud tuvo que hacer. Y las demandas no van a ser contra los laboratorios por esta vacuna, sino contra el Estado. O sea que si hay algún problema, que ojalá que no haya, lo vamos a pagar todos, porque el Estado somos nosotros. Doctor, por si es que usted lo sabe, en esta primera tanda de vacunas que llegaron a nuestro país, la vacuna rusa, cierta cantidad le toca al gobierno de la ciudad, a la ciudad de Buenos Aires.
con la cantidad de vacunas que se le va a suministrar a la ciudad de Buenos Aires, ¿alcanza para inmunizar, para darle la primera dosis a los profesionales de la salud? No tengo ese dato, pero sé que, por lo que escuché, que va a ir destinada primero a los terapistas, a médicos de guardia y médicos de ambulancia. Supongo que estaría cubierto. Alcanza solo para una pequeña parte del personal de salud y recordamos que esta vacuna a los 21 días tiene que recibir la segunda dosis y eso hay que garantizar que llegue para poder complementar, porque lo que llegaron, había una controversia si habían llegado 150.000 de primera y segunda dosis, lo que ha trascendido que son todas de primera dosis y entonces tenemos que esperar el segundo envío para dar a los 21 días. Algunos dicen que es así, otros dicen que no, que está la primera y la segunda dosis, con lo cual solo se podría vacunar 150.000. No ha trascendido con claridad si tenemos la primera y la segunda dosis dentro de estas 300.000 o va a llegar un segundo embarque pronto para poder satisfacer en solo 3 semanas la segunda dosis que hay que administrar, pero no alcanza para todos los profesionales de salud de ninguna jurisdicción. Pero es un primer intento. Doctor, en su momento cuando publiqué en Infobae que en distintos hospitales de la ciudad, como por ejemplo el Santoyani, bueno, se habían dispuesto containers refrigerados para los cadáveres. ¿Se utilizaron o no finalmente? Sí, fueron utilizados, fueron provistos con la refrigeración necesaria, la capacidad necesaria. Creo que la evaluación que se hizo con respecto a todos los pacientes, con respecto a pacientes verdes, amarillos, rojos y en este caso óbitos, que nosotros llamamos negros, fue la adecuada. En general, en toda situación de catástrofe, lo que más abundan son los verdes. Después están los amarillos y en realidad un 15% aproximadamente son rojos. Por suerte el número de óbitos no fue tal como estaba, por lo menos en lo que fue en ciudad y en lo que fue en los hospitales municipales, no se vio lo que se vio en otros países, y los containers que fueron, sí necesarios, porque nuestras morgues en realidad son reducidas, son para capacidad de pocos cadáveres, en esta oportunidad fueron adecuados los containers y la circulación, digamos, la derivación de esos cadáveres a su destino final también fue adecuada. Daniel, están hablando que con las fiestas, lo de Maradona, lo del aborto, los piquetes y todo lo que vemos, se viene un rebrote de una segunda ola. El hospital y el personal de salud, no hablo de la situación general, hablo del hospital Santoyani, ¿tiene resto el personal? Digo, porque vos hablabas que recién ahora están tomando licencias, digo, ¿cómo están o qué sienten y qué preparación tienen para esta segunda ola o rebrote o lo que se espera que llegue cuando lo que ha pasado en Europa? Sí, la verdad que nosotros teníamos la expectativa de quizás en marzo, abril, según se estaba diciendo, la posibilidad de una segunda ola. Parece que los tiempos se fueron acelerando y la verdad estamos muy preocupados, por eso les comentaba que se volvieron a activar los profesionales del comité de emergencias y las vacaciones por ahora se están tomando. Estamos tratando de manejarnos entre nosotros, de hacer toda la planificación. Pensamos que quizás haya mayor cantidad de pacientes infectados, pero que se mantengan los pacientes que hablamos de nivel amarillo y rojo, con lo cual creemos que vamos a poder dar una buena respuesta, pero creo que sí hay que reforzar lo que es la recepción del paciente infectado o positivo. Si de manera breve nos puede contar esta pandemia para el Hospital Santoyani, por ejemplo, ¿qué dejó como evaluación positiva y qué para mejorar? Mira, hace un tiempo escuchaba que la pandemia decían que estamos en guerra. La verdad que es algo que no compartimos, o sea, en la guerra se provocan muertos y se destruyen estructuras. En realidad, en esta pandemia, lo que nosotros tuvimos, estando dentro de un anillo rojo, fue tratar de salvar vidas y estamos con una estructura mucho mejor que cuando empezó la pandemia. O sea, el equipamiento que recibimos nos dejó en mejores condiciones
para una segunda ola y creo que para hacia adelante. Básicamente creo que lo que mejor nos dejó fue aprender a trabajar en equipo, o sea, entre los distintos departamentos, o sea, la solidaridad que hubo entre departamentos que a veces no eran tan afines, y poder, digamos, capacitar rápidamente a personal que no estaba acostumbrado, digamos, a este tipo de patologías. Así que creo que en eso es algo muy positivo que logramos, que fue tener un hospital mejor armado en estos momentos y con el personal entrenado. La última pregunta que te hago, para la gente que no está en el hospital, para el ciudadano común, para el vecino, desde el hospital, ¿qué mensaje le das? Básicamente que estén tranquilos porque estamos armando no un hospital COVID, sino un hospital que atiende pacientes COVID y que atiende pacientes con un circuito seguro para pacientes no COVID. O sea, vamos a tratar, creo que mejoramos en eso, en ser operativos y poder seguir atendiendo y respondiendo a patologías que no pueden esperar, o sea, podrán esperar una semana, pero no queremos ver los efectos a 1 año o a 5 años, como son, por ejemplo, la desatención en tratamientos quimioterápicos o radioterápicos o en cirugías que se tendrían que haber realizado y no se hicieron, o en controles rutinarios, digamos, de prevención. Porque estamos obligando que a veces, a ver, uno se olvida, uno habla de vacunas, pero entre las vacunas hay 2 vacunas que previenen el cáncer, que son el HPV humano y la hepatitis B. O sea, la desatención en ese tipo de vacunaciones van a generar una secuela. O sea, algunos dijeron, la guerra está perdida. Yo creo que no está perdida, yo creo que estamos en medio de la pelea y lo que tenemos que tratar en estos momentos es evitar básicamente lo que son los daños colaterales.